9 de la mañana, 3 minutos. Hoy Vero nos planteaba en el anuncio de las visitas que íbamos a tener en el programa muchas interrogantes para trasladarle a la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Catalina Pinchac. Primero que nada, la bienvenida y los muy buenos días para usted, doctora. ¿Cómo le va? Muchas gracias, muy amable. Contenta de estar acá. Bueno, obviamente tenemos con respecto a nuestros niños algo que sobresale y ha sido el fin de semana seguramente el motivo de conversación y, por qué no, hasta de consulta de muchos padres, ¿no? Tenemos el inminente retorno a las clases presenciales con toda la gradualidad que estamos escuchando. ¿Ha cambiado un poco la visión sobre nuestros niños y adolescentes con respecto a la enfermedad a medida que ha transcurrido la pandemia? Bueno, la pandemia yo creo que tenemos que tomarla como un proceso. Y como proceso es dinámico. Es un germen nuevo que apareció no hace mucho tiempo. Tuvimos la suerte de llegar y de conocer realidades de otros lugares. Algunas se pueden aplicar acá, otras no. Pero sí conocerlas y saber, yo supongo que, bueno, qué cosas nos sirve tomar como referencia y no tener los mismos errores. Entonces, al inicio tuvimos el gran repliegue de toda la parte educativa en forma precoz. Eso creo que fue una conducta súper acertada, porque bueno, creo que esa medida fue lo que dijo: pongamos atención, todos a casa, quédense en casa. Claro. Ese fue ese momento que fue al inicio, y bueno, con el correr del tiempo se fueron conociendo datos. La situación en Uruguay, el R de Uruguay, la infectividad que tenía, qué pasaba con las comorbilidades, qué pasaba con el grupo etario, qué pasaba con los niños, porque al inicio el problema era los niños son los vectores, entonces al ser los vectores, los cuidados eran muy importantes con los niños. Con el correr del tiempo y con el conocimiento más de la evolución de cómo se comportaba este germen en los diferentes grupos etarios, estamos en un momento en el cual pensamos que en realidad los niños no son tan contagiosos como pensamos al inicio. El R es bajo en Uruguay, o sea, tenemos una situación que, bueno, con control y con cuidado, como no sabemos cuánto va a durar todo esto, tenemos que ir reintegrándonos de alguna manera, porque el proceso puede ser muy largo. Ahora, doctora, y la pregunta que se cae por su propio peso, por sentido común, ¿no será que lo que hemos descubierto con respecto a los niños tiene que ver con el hecho de que no estuvieran circulando como aparentemente a partir de ahora van a circular? ¿Cómo sabemos? Digo para que la gente lo pueda entender, para que los padres lo puedan entender a la hora de tomar una decisión que, como sabemos que es voluntaria, la van a tener que tomar ellos. ¿Por qué ahora sabemos tan ciertamente que podemos comenzar a tener ese ir y venir de nuestros hijos porque no representaban el riesgo que al principio creíamos? Bueno, tenemos dos grandes cosas. La primera es que, bueno, en realidad los trabajos, la bibliografía leída, no hay el riesgo de niño a adulto, no se constató. O sea, no hay una evidencia que diga el niño contagió al abuelo o al mayor de 65 años. En segundo lugar, hay trabajos hechos en laboratorio, que son en laboratorio. Pero bueno, ¿qué pasa con los gérmenes a nivel del medio ambiente? Y en segundo lugar, en tercer lugar, tenemos un compromiso de los niños en todo este tiempo, con todo el N alto de adultos, que es mínimo. O sea, tenemos entre 14 y 16 niños probablemente hoy que se infectaron. ¿Y cómo se infectaron? Se infectaron porque tuvieron a alguien adulto en su casa infectado. Claro. Entonces se los hisopeó a esos niños y esos niños, algunos de ellos fueron positivos. Pero no tuvimos y de los que fueron positivos, ninguno tenía síntomas importantes. Claro. Ninguno tenía fiebre, por ejemplo. Claro. Alguno tenía tos o alguno tenía algún síntoma bastante banal. Ninguno se internó. Todos evolucionaron bien. O sea, nuestros niños, en ese contexto y en ese momento hasta ahora,
tuvieron ese comportamiento. Fue exactamente al revés, fuimos los adultos los que terminamos infectando a los niños. Exactamente, eso fue hasta ahora. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces ahora empezamos a pensar que, bueno, tenemos un R bajo, los niños son escasamente, el porcentaje de niños infectados fue bajo, la evolución fue excelente. Esos niños tuvieron su cuarentena, esos niños evolucionaron bien. Sí. Bueno, ¿ahora qué nos toca? Ahora nos toca reiniciar las actividades en un momento del otoño-invierno. Con todas las enfermedades estacionales que sabemos son comunes en todos los centros de enseñanza del país, ¿no? Exactamente. Estamos ya prácticamente a fin de mayo. Tenemos una población que tomó muy en cuenta la vacuna antigripal este año. Sí. La población uruguaya, la verdad que tuvo una responsabilidad social, tiene y tuvo, es muy importante. Sí, yo creo que ha sido la base del comportamiento. Impresionante. Yo lo noto aún en lugares en donde se han flexibilizado las medidas, que somos nosotros mismos los que tratamos de sostenerlas, si es que el comercio de turno flexibilizó un poco el ingreso, la entrada, y vemos que somos demasiados de repente caminando por un lugar, tendemos a decir, bueno, espero un ratito para ir a ese sitio porque... Y hemos tenido esa responsabilidad. Yo creo que en eso radica la responsabilidad de cada uno de nosotros. No tenemos que tener un contralor que venga diciéndonos qué es lo que tenemos. Ya sabemos, no tenemos vacuna, estamos en un proceso, no sabemos cuánto dura. Nos hemos portado muy bien hasta ahora, hemos entendido el proceso, hemos acompañado las medidas. Ahora nos tenemos que reintegrar todo de una vida que no va a ser el 100% igual a la de antes. Tenemos que ir empezando a tener actividades nuevas, manteniendo determinadas características preventivas. Claro. Y ahí le pregunto, ¿cree que puede llegar a favorecer a que tengamos incluso mejores números de otro tipo de enfermedades estacionales? No solo la vacunación, sino que, por ejemplo, yo creo que bajo este manto de coronavirus no va a haber ningún papá que ante el mínimo síntoma de resfrío mande a su hijo a la escuela, que además no va a poder ingresar, digamos, ¿no? Porque los protocolos indican que ante los más mínimos síntomas, ese niño no va a poder ingresar al centro, por lo menos con este tema, digamos, de emergencia sanitaria. Pero creo que, estoy casi convencido que va a partir de la propia familia, esa responsabilidad de decir, no, mirá, se levantó un poquito resfriado, vamos a esperar 24, 48 horas a que evolucione. ¿Cree que eso hasta puede mejorar los números de los contagios que normalmente tenemos en esta época? Sí, absolutamente. El coronavirus nos enseñó muchas cosas. Entre las cosas que nos enseñó es la toma de conducta frente a qué niño dejamos en el colegio. El niño tiene que estar normal, sano. No puede estar con fiebre, no puede estar con una tos persistente, no puede estar con síntomas. Claro. Bueno, ahora no va a poder entrar, definitivamente no va a poder entrar. Pero creo que eso va a ser sumamente importante para evitar la colonización o la infección por otros gérmenes, que no es el coronavirus, que son los gérmenes comunes, que son los que aumentan las consultas en toda la asistencia primaria. Y bueno, eso creo que va a estar un poco más controlado que otros años. Eso es lo que nosotros esperamos. Esperamos. Doctora, ¿qué le podemos decir fundamentalmente a los padres? Sabemos, por la experiencia de las escuelas rurales, que la asistencia los primeros días fue muy baja, que lentamente los padres comenzaron a hacer ir a los alumnos, a sus hijos, pero que no se ha llegado a la totalidad cuando en realidad ya hace unas cuantas semanas que comenzó este proceso. Creo que lo mismo podríamos trasladarlo a las zonas urbanas, me parece que va a suceder lo mismo, pero ¿qué deberían saber los padres con respecto a la importancia, y acá voy a otro tipo de salud pediátrica, que es la que tiene que ver con la necesidad del niño de interactuar, de estar con sus iguales, no solamente de tener la presencialidad y el contacto con su maestro, con su profesor, etcétera, etcétera? Es importante que tengamos la tranquilidad de que las cosas se están haciendo como para estar seguros de enviar a nuestros hijos a los centros educativos. Sí, muy buena la pregunta. Yo creo que a los papás en este momento creo que hay que darle
la garantía que el niño se tiene que incorporar al colegio por varias causas, no solo la infectológica, no solo la epidemiológica, sino que tiene otras necesidades, como usted bien dijo, que es la salud mental, que es la parte de sociabilización, que es la parte de integración, que es muy importante que la tengan. Y creo que en este momento se dan las características del cual el niño está en condiciones, si está bien, de concurrir al colegio. Lo que sí tenemos que tomar es algunas precauciones. Los padres, por ejemplo, cuando llevan a los niños al colegio, no pueden aglomerarse, no pueden tener una distancia menor de 2 metros. Claro. Tienen que ir con tapabocas. Los niños tienen que lavarse las manos, tienen que usar el tapaboca cuando están en contacto con otros niños mayores de 6, 7 años, porque los menores es difícil que lo mantengan y si lo tienen, se tocan. Entonces no cumple, el tapabocas no cumple su función. Exacto. Entonces el niño tiene que aprender para qué todo el mundo lo usa, tiene que aprender que está cuidando al otro, o sea que tiene que aprender lo que es la responsabilidad social por el cual los padres lo deben usar. O sea, es importante, el niño enseña mucho, cuando aprende bien, cuando entiende el motivo que lo hace cambiar el hábito. Claro, termina siendo el que exige, el maestro. Exactamente, el que exige el hábito. No me quiero despedir, doctora, sin hablar de nuestros otros niños, los adolescentes, sí, que pasan a tener otro tipo de problemática. Es decir, puedo sentirme tranquilo porque él sí me entiende. A ver, no tengo los problemas que tengo en el recreo con otras edades, porque sí sabe que tiene que mantener el distanciamiento, porque me es sencillo hacerle entender lo del lavado de manos, el tapaboca, etcétera, etcétera, pero que tiene otro tipo de problemática, ¿no? Y ya todos la conocemos, estamos en épocas en que los adolescentes, los chiquilines, están desesperados por volver a tener el contacto con sus iguales. No nos olvidemos que es una etapa de la vida en la que a veces nos comunicamos por señas. Esto lo digo en broma, por cierto. Pero ha sido una convivencia en la que hemos aprendido todos, pero complicada. Sí, yo creo que los adolescentes, bueno, los adolescentes nuestros, los adolescentes uruguayos, tendrían que marcar tendencia y tendrían que ser los verdaderos maestros de los más chicos y los de la casa. Creo que tienen que empoderarse de que sí se van a poder reunir probablemente, manteniendo la distancia, manteniendo el uso de tapabocas, van a poder hacer ejercicios probablemente en lugares abiertos, pero teniendo el distanciamiento físico sostenido, que es lo más importante, porque no solo es el distanciamiento del metro, sino es la aglomeración, el volumen de gente que esté en ese metraje cuadrado, ¿no? Entonces pienso que a los adolescentes hay que empoderarlos de que sí, van a poder hacer un montón de cosas que hasta ahora no, y el encuentro con los amigos es fundamental. Es fundamental, ¿no? Es fundamental, a ellos les hace mucho bien. Sí. Se sienten libres, se sienten cómodos, se sienten bien. Y el adolescente bien es un adolescente magnífico, es sano, es alegre. Exacto. Creo que nosotros apostamos a que el empoderamiento y las medidas preventivas en los adolescentes es muy importante. Recomendamos entonces, con los cuidados correspondientes, que los nietos vuelvan a tener su visita, su contacto con los abuelos. Bueno, en ese tema hay abuelos jóvenes, menores de 65 años, sin comorbilidades, que no tienen problemas. Está el abuelo mayor de 65 años sano, está el mayor de 65 años con comorbilidades. Yo creo que manteniendo las medidas preventivas y disminuyendo el tiempo en el cual están en un contacto estrecho, manteniendo las medidas preventivas, con tapabocas en muchos de los casos, creo que va a ser sumamente importante. Y yo creo que la conversación estuvimos separados juntos a través de la tecnología, ¿no? Ahora que nos podemos decir algo, conversar. Yo creo que el conversar después de un tiempo de no verse, creo que va a ser muy fructífero para los niños y para los abuelos. Doctora, muchas gracias. Ha sido un placer realmente tenerla en la mañana de Arriba Gente. Muchas gracias a todos, gracias a ti. Hemos estado dialogando con la presidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, la doctora Catalina Pinchac, aquí en la mañana de Arriba Gente.